Tened en cuenta que comisiones fuimos el sindicato que más enmiendas hicimos al currículum de Cantabria en el Consejo Escolar, que programar con la LOMCE no tiene nada que ver a la labor docente que teníamos previsto y que veíamos de estos años acá, y vemos que hay un montón de incongruencias y vemos sobre todo que la LOMCE encorseta nuestra labor, nos encasilla en unos parámetros muy concretos y que se dedican no solo, o que pretenden, ya no educar, ya no crear en los alumnos iniciativas, alumnos críticos, educar a los alumnos como ciudadanos y después como trabajadores, sino que la LOMCE lo que plantea es una industrialización de la educación basándose en dos aspectos fundamentales, en qué te voy a enseñar para que me des unos buenos resultados y PISA y el resto de informes internacionales no me tengan que sonrojar dentro del marco de la OCDE y de la Unión Europea. Que nos encontramos con la LOMCITIS. Nadie ha sido capaz de, en tiempo y forma como otros años, de elaborar la programación. Y cuando digo nadie, empiezo por el Servicio de Inspección Educativa. Hay un problema. El primer problema, bueno, hay dos. El primero, le reconoció el propio Boletín Oficial del Estado, que primero publicó la LOMCE, el texto que habían aprobado en el Congreso de los Diputados, pero a la vista de que el propio texto está tan mal redactado técnicamente, según los juristas, que está haciendo referencias constantes a la ley anterior, a la LOE, tuvieron que a los pocos días sacar un texto refundido de las dos leyes. La primera vez que una ley orgánica en este país tiene que hacer un texto refundido con otra ley orgánica anterior. Fijaros, en las facultades de Derecho se daban de cabezazos los teóricos. Esto está sumamente mal redactado. Pero claro, si fíjate, está mal redactado, ahora cuando lo vamos a aplicar vamos a tener problemas. Y ahí viene el segundo problema. En Cantabria, el consejero Sarna es un fenómeno, sabe un montón de esto. Ha adaptado la LOMCE y el Real Decreto de Implantación del Currículum de Primaria y no ha tenido en cuenta la Ley de Educación de Cantabria. Una ley que emana de la LOE. O sea, que al año que viene, cuando tengamos toda la etapa de educación primaria funcionando, vamos a tener problemas jurídicos si te agarras a la ley 6, a la Ley de Educación de Cantabria, o te agarras a la LOMCE. Principales problemas que vemos entre la LOE y la LOMCE lo importante es con las concreciones, con los niveles de concreción curricular. Por un lado, teníamos a la LOE, que era una concreción mucho más permeable, íbamos subiendo y bajando en los niveles de concreción para adaptar desde los objetivos generales de la etapa a los objetivos de área, que había objetivos de área, y para terminar en los objetivos que planteábamos ya concretitos en cada una de las unidades didácticas que llevábamos a cabo. Esta evolución en objetivos, en contenidos, que nos permitía el ir jugando, el ir adaptando también al contexto de nuestro centro educativo. Hemos pasado de ahí a un sistema absolutamente encorsetado, encajonado, en el cual la norma, las leyes y los decretos de currículum te fijan de una manera muy concreta, los aspectos que tienes que trabajar en cada uno de los niveles, lo que tienes que reflejar en cada uno de ellos y qué cosas van en cada uno de los niveles de concreción, sin dejarnos fluctuar de arriba abajo. De tal manera que nos encontramos la programación didáctica, que siempre todos hemos empezado una programación planteándonos unos objetivos, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer a lo largo del curso? Pues la programación didáctica con la LOMCE no tiene objetivos. Los objetivos les define el currículo de Cantabria para todos los centros, da igual sea la Escuela Unitaria de Espinama que el Colegio Público Río Mar en Castelldales, por poner los dos más separados a lo largo y a lo ancho de la región, o da igual el Colegio de Polientes que el de Sardinero. Los objetivos son de etapa, no de área. Y vais a ir viendo cómo tenemos que cambiar absolutamente el chip. No educamos para que los niños aprendan, para que adquieran unas competencias básicas, para que les ayude a evolucionar en su vida, en su
ser ciudadanos, sino que estamos educando o estamos industrializando la educación para hacer otra cosa. Luego, cada uno valoráis el para qué. Con la LOE teníamos 5 partes fundamentales muy concretas, que eran los objetivos, los contenidos, las competencias básicas, la metodología y la evaluación, que estaban íntimamente relacionados los unos con los otros. Los objetivos afectaban a los contenidos, pero los contenidos también a los objetivos. Todos ellos se trabajaban para conseguir unas competencias básicas en los alumnos y lo trabajábamos de una manera concreta para conseguir otra vez esas competencias, y todo eso, mediante un feedback constante, teníamos regulada o planteada la evaluación de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que era mucho más que la evaluación que se considera ahora. Porque ahora la evaluación es un mero test, unas pautas en concreto para saber cuánto han aprendido, cuánto no, de lo que nos hemos planteado. No se cuestionan para nada la evaluación de cómo han sido esos aprendizajes, de qué nosotros hemos hecho, que también lo tenemos en cuenta, hemos hecho o no hemos hecho bien para mejorarlo. Todo esto da igual. La LOE, la LOMCE, no lo contempla. La LOMCE se basa, su eje, su nudo gordiano son estos 3 aspectos: los contenidos, los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. Bueno, pues según la enorme instrucción que hizo la Consejería de Educación para clarificar, después de que el inicio de curso nadie sabía para dónde empezábamos, por dónde tirar con esto, pues en un alarde de desparramar talento, permitidme la expresión, mientras la Consejería de Educación de la región de Murcia, que no es la más progresista, ni mucho menos, hicieron unas jornadas en las cuales plantearon unos documentos que estaban en torno a 500 y pico, 600 folios, estos señores, el señor Blanco y todo su grupo de asesores, estos del Camino Natural y demás, plantearon 4 folios como guión para hacer la programación. De ahí que, claro, las dudas nos han surgido a todos y no las han aclarado porque, entre otras cosas, ellos tampoco lo tienen muy claro. Pues los contenidos dicen que son el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes que contribuyen a los objetivos de la enseñanza de la etapa. ¿Veis que no dice el área? O sea, si yo programo matemáticas, no me estoy planteando unos objetivos de matemáticas, me estoy planteando unos objetivos de la etapa. Lo cual, los que hemos estudiado ya el magisterio o hemos estudiado el CAP ya con la LOGSE o la LOGSE en adelante, vemos que aquí nos faltan piezas en el engranaje, que hay cosas que ya empiezan a no funcionar, ¿verdad? Pero como eso tampoco es lo que más les importa, sino que es lo siguiente: los estándares de aprendizaje y sobre todo la evaluación nos definen los estándares de aprendizaje como el desglose de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados. Ya vamos eso, a una educación basada o centrada en los resultados, no en el proceso, no en las relaciones que hacen profesor-alumno o entre alumnos para facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanzas cooperativas, enseñanzas participativas. No, esto no les importa. Les importa el que definamos bien cuáles van a ser los resultados de los alumnos y los criterios de evaluación, que son los referentes específicos para evaluar el aprendizaje de los alumnos. En ningún momento hablan de evaluar enseñanzas. En ningún momento se cuestionan que la norma que plantean debería también ser evaluada. Deberían ver que no es lo mismo enseñar en un centro que en otro. El primero, el currículum plantea la metodología. Hay ciertos contenidos que el propio decreto, el propio currículum, nos define qué metodología tenemos que asistir. Nos vuelven a encasillar, nos vuelven a encorsetar, vuelven a cortar la capacidad de decisión del profesorado de cómo tengo que enseñar o cómo tengo que plantear mis estrategias a la hora de afrontar a un grupo o a otro. No,
El nudo gordiano, como decíamos antes, de la programación son los criterios de evaluación, los propios contenidos y los estándares de aprendizaje. O sea, todo basa sobre eso. Este es el pilar fundamental de esta norma. Desaparecen los referentes curriculares. Y permitidme la expresión, anda que no nos dieron la chapa el año pasado a todos los centros de Cantabria que trabajaseis los referentes curriculares para adaptarlos a los proyectos educativos y curriculares de cada uno de los centros. Pues todo ese trabajo del año pasado de todos los claustros de profesores de Cantabria lo han dilapidado con la implantación del currículum de primaria. Esto se llama efectividad en el trabajo y mandar y, sobre todo, motivar a los profesores y profesoras a que sigan haciendo más papeles que no sabemos para qué sirven. Que en primaria se sigue trabajando así, sino que la programación te voy a decir lo que quiero que me pongas. Y es esto, esto, esto y esto. Son estos apartados, dice el artículo 12, que son la programación. La primera, la contribución de las áreas al desarrollo de las competencias. Ojo, competencias, no competencias básicas. Han cambiado, ahora lo veremos. Los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, la concreción de métodos pedagógicos y didácticos, que no la metodología que aplicamos, una cosa totalmente diferente, no es lo mismo hablar de métodos pedagógicos que de la metodología que aplico en el aula. Todos los manuales de pedagogía lo definen de maneras diferentes y unas son cosas son mucho más concretas que otras. Los materiales y recursos didácticos que vais a utilizar, los procedimientos e instrumentos de la evaluación y los criterios de calificación, las medidas de atención a la diversidad, la concreción de elementos transversales. Atención aquí también, no son los ejes transversales de años A, también los veremos, ¿vale? Y las actividades extraescolares y complementarias. Bien, ¿veis otra vez la obsesión que la Consejería de Educación de Cantabria traslada, de la obsesión también del Ministerio, en centrarse en la evaluación? Pero no en la evaluación de volvemos otra vez, de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en tener en cuenta el posible hándicap que puede haber por el contexto rural, contexto urbano, depende en qué barrio, o quieren datos concretos para los alumnos, que los alumnos definan o den unos rankings a la hora de la competencia lingüística, la competencia matemática, la científica, que es lo que valora PISA, y por tanto me olvido de cómo llego. Es un modelo educativo más basado o más centrado en los modelos educativos de Corea del Sur, de Singapur, que no importa el alumno como alumno en sí, como persona, sino que es resultado horas y horas. No al contrario de sistemas educativos como puede ser Finlandia, en el que el trato al alumno como persona, como elemento que se está formando de la sociedad importante, como ciudadano y después como elemento que aporta a la sociedad, que son planteamientos educativos totalmente diferentes. Los dos tienen buenos resultados, sí. El uno cuida a las personas, cuida un estado del bienestar, cuida que los alumnos, que las personas sean primero ciudadanos y después elementos de trabajo, y los otros van pum, 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 a cuantas más horas, más trabajo, más evolución, desarrollo, y dejan o marginan toda la faceta personal y humana a un lado. Que plantea el currículum de Cantabria y el Real Decreto de Currículum de Primaria del Gobierno del Estado son la competencia lingüística, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta no las he juntado dos, esta la juntaron ellos, o sea, la definen así. Antes teníamos la competencia matemática por un lado y las ciencias y la tecnología por otro. Hablan de una competencia digital, el aprender a aprender, competencias sociales y cívicas. Esta es muy buena, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Yo le decía en una de estas reuniones que a la vista de los resultados finales valieron para poco al consejero, que si lo del espíritu emprendedor lo entendía como emprender o emprenderla con, y se ve que la han emprendido con
con un modelo educativo pensado en los niños. Ese creo que es el espíritu emprendedor de estos señores que han planteado un currículo que no hay por dónde cogerlo, ¿verdad? Y la competencia de las y expresiones culturales, la conciencia y expresiones culturales. Los elementos transversales, antes eran ejes transversales, ahora son elementos transversales, que son estos que os planteo: la comprensión lectora, expresión oral y escrita, la comunicación, las TICs y demás, la calidad y equidad y la inclusión a personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades a personas por razón de discapacidad, perdonad. El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género. El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, otra vez con el espíritu emprendedor. Actividad física y la dieta equilibrada. Antes esto era una asignatura que tenía una carga horaria similar a la de inglés y ahora, ¿verdad, compañero? Cada vez la educación física perdemos más carga lectiva. Y por último, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Estas son los nuevos elementos transversales que plantea. Por ahora os decimos lo que dice la norma y que veáis las diferencias que tiene que cambiar para que empecéis a cambiar el chip, la forma de pensar y de ver la aplicación de lo que entendíais vosotros y entendíamos todos por educación. Ahora cambia. ¿Veis las dos diferencias? Esto es un manual para sobrevivir a Serna y a Bert. Y por último, la estructura de la programación nos la definen claramente en el artículo 12 del decreto 27, que es el de la implantación que es el del currículum de primaria en nuestra región. Por tanto, ya no hay diferentes tipos de programaciones. Ya no presentas una programación por proyectos, ya no presentas una programación basada en el constructivismo, que hay en muchos centros.